Pues hemos leído en el profeta Isaías, hemos visto y recuerdo que en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, alguien puso el versículo 14, en el capítulo 7. ¿Nelly? Nelly no me escucha, está allá atrás. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En tiempos de este profeta, del profeta Isaías, allá en el siglo 8 antes de Cristo, hubo muchas crisis o varias crisis, evidentemente, que fueron pesadas para aquella gente y amenazaron la supervivencia de este reino de Judá y la dinastía de David. En el texto que hemos leído de Isaías, en estos versículos encontramos una palabra especial, la palabra de esperanza y de salvación. Esa esperanza y salvación que Dios dio al profeta para el rey Acat. Esa misma esperanza y salvación sigue estando vigente hoy. Esta señal, que es profética, fue dada a Acat como una confirmación de esa esperanza del pueblo de Judá en medio de la adversidad que ellos estaban viviendo. Y tiene una culminación histórica inmediata. En el versículo 14, repito, que dice: el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este uso Emmanuel en el Nuevo Testamento va a demostrar claramente que también tuvo un significado mesiánico específico. Desde el punto de vista mesiánico se refiere sin duda a esta mujer, a la Virgen María, que leemos en Mateo, en los capítulos 1, 23 y Lucas. En sentido mesiánico, en la profecía se cumplió en Jesucristo, en el Mesías que llegó, en el Dios encarnado, que vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. El Emmanuel, ese Dios con nosotros. Este fue el título que se le dio para confirmar esa participación de que Dios iba a liberar a este pueblo de Judá. Y también desde el punto de vista mesiánico se convirtió en un término muy clave, yo diría, que marcó esa encarnación de Cristo, ese Dios encarnado, ese Dios hecho hombre, que fue el nacimiento de Cristo mediante sí esta joven, virgen, esta mujer, pero por medio de ella vino el Mesías. El hecho de que Cristo nació, ¿me disculpáis? Creo que hay suficiente, ¿no? El hecho de que, como decía, que Cristo nació de esa Virgen es algo indiscutible. No se puede discutir, aunque hay teólogos y teologías que lo pueden discutir, pero en realidad la Biblia así lo enseña. En el texto de Isaías vemos que ese Señor llegará. Hay una señal específica que nos viene, que esa Virgen concebirá y dará a luz ese hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos que Dios se encarna y viene a estar con nosotros. Encontramos también en los salmos que fueron escritos cada uno de ellos en una circunstancia muy particular para invocar esta ayuda de Dios y celebrar así la salvación. Y lo hacían según el caso. El Salmo 80 que hemos participado antes puede constituirse con ese clamor, ese texto que es un clamor del pueblo, de ese pueblo de Dios en todos los tiempos y razones, evidentemente. Cuando dice: oh Dios, haznos volver, resplandezca tu rostro y sálvanos. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos. Y añade: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué desafío, ¿no? Es un clamor por la ayuda sentida y por la ayuda que era necesaria. ¿Cuántas veces también decimos esto nosotros? Sálvanos, haz resplandecer tu rostro sobre mí, que me dé cuenta, que te sienta, oh Dios, en mi vida, en mi corazón. Sobre todo, como decía antes,
cuando hay tribulación en nuestra vida. Ahí como que nos volvemos a Dios y estamos como en una estrechez y en una cercanía más genuina. Este es un reconocimiento a ser restaurado este pueblo de Israel. Para ellos, el Emanuel era su Salvador, pero Salvador de aquellas incomodidades de este pueblo que desconocido, pero conocido quizá por las tragedias que vivía. Solamente la ayuda de Dios podría hacer algo diferente, podía cambiar la situación. Por eso el salmista pide que Dios le asista con favor, con salvación. Y hemos visto en el Salmo que podemos recoger algunas enseñanzas también para nosotros, porque también nosotros tenemos necesidades como pueblo de Dios, como iglesia, como familia de la fe. Y clamamos a Dios. Es una característica también nuestra, que clamamos a Dios de manera individual y juntos. Y lo estamos haciendo permanentemente. Y estamos viendo los resultados del poder de Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Yo doy fe de ello. Desde el 30 de octubre, que me hicieron una operación hasta la fecha, he pasado diferentes travesías y desiertos. Pero Dios ha estado ahí. En mi debilidad, el poder de Dios se ha manifestado. Y doy gracias a la iglesia porque habéis orado, intercedido por mí mucho. Y así como lo hacemos por todos y cada uno de nosotros. Por tanto, el Salmo nos enseña que hemos de clamar a Dios juntos. Y debemos reconocer nuestras faltas, ¿cómo no? Sí, eso es bueno. Y pedir perdón a Dios y al hermano, a la hermana, que hayamos podido, faltarle en alguna causa. Debemos confiar en ese Dios, en el Dios de misericordia. Y entonces se cumple la promesa que vemos y leemos en 2 de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren juntos, añado yo, y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En todo el Salmo se desprende esa exclamación por la restauración del pecado, de la vida de pecado. Este lugar donde hemos llegado, quizá en este momento o en algún momento de nuestra vida, ya no nos satisface, porque nos damos cuenta que vamos por un lugar o por un camino que en algún momento no es el camino donde Dios o el que Dios nos trazó. No es el camino o el lugar donde estábamos antes y deberíamos estar ahora, porque nuestro hacer o quehacer ha abundado tanto, nuestro gran poder particular nos ha desviado por circunstancias y nos llevan al error. Sin embargo, en un sentido más profundo, hemos de ver y reconocer que Dios está ahí siempre, esperando que nos volvamos. Esta es la proclamación habitual, claramente, de los profetas de Dios. Volveos, volved a Dios, de quienes os habéis apartado. Muchas veces no sabemos exactamente cómo hemos llegado hasta un momento determinado, como digo, hasta un punto en el que Dios parece distante de nosotros y quizá hayamos perdido la ilusión y la frescura, aquella frescura vital que nos inspiraba antes, ahora ya parece como que la hemos perdido la cercanía. Si ese es el estado de alguien hoy estamos aquí para retomar la palabra de Dios en nuestra vida y volvernos a Él de nuevo. No podemos mantenernos en estos puntos o desvíos como estaba aquel pueblo y como hemos estado nosotros quizá en alguna ocasión. El arrepentimiento es siempre algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Es verdad que
Dios opera en ese arrepentimiento, porque la gracia de Dios nos asiste. Es un don que Él nos concede. La gracia de Dios está en nosotros. Porque si Dios no interviene para ablandar nuestros corazones, somos quizá incapaces de dar marcha atrás. Por nuestras propias fuerzas a lo mejor no lo hacemos, pero Dios está, Dios se presenta, Dios se pone delante nuestra. Y quizá la palabra de ánimo del hermano, el mensaje del domingo, o la lectura de la Biblia, o la oración de otro, o la tuya propia, te hace sentir que tienes que cambiar, que hay un movimiento que hacer. La palabra de Dios nos recuerda en muchos textos que nunca podemos olvidar de dónde venimos. Estamos perdidos si Dios no nos salva. Sin embargo, ahora en Jesús, el Hijo de Dios, vino para traernos esperanza y salvación, como decíamos. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, sigue hablando, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos 1, 2 al 5. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y que nació del linaje de David según la carne, pero fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, no hay otra esperanza que la que nos ofrece el Dios para nosotros, el Jesús, el que vino para darnos salvación. No hay otra consolación que la de nuestro Señor Jesucristo gracias a su resurrección, porque hoy celebramos su nacimiento. Pero la obra completa sabemos que es en esa muerte, en esa sangre derramada y en esa resurrección que hay salvación y vida eterna. Y por tanto no hay otras fuerzas con que hacer frente a la vida que la que nos da el Espíritu Santo, que Él nos derramó. Y que somos sellados con el Espíritu Santo prometido por el Padre cuando hemos creído en Cristo, cuando lo hemos recibido en nuestra vida. Y por tanto no hay otra manifestación más clara de que Dios está con nosotros. Y eso lo sentimos. Porque el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Testifica a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Por tanto, aunque han pasado ya más de 2000 años desde su nacimiento, sigue siendo ese Jesús en nosotros. La cercanía, el compromiso vital con que Dios ha elegido hacer resplandecer sobre nosotros su presencia. Y al recordar estas palabras de Jesús, las curaciones, los milagros, la paciencia como maestro, la ternura de su compasión, su capacidad extraordinaria de no responder con maldad cuando incluso llegaron a matarlo con tanta maldad. Descubrimos que se cumple el deseo con que el apóstol Pablo termina este saludo de apertura de esta carta a Romanos cuando dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo, esto nos lleva hasta el filo de la Navidad, la cual estamos celebrando hoy, el cuarto domingo de Adviento. Llegamos a esta Navidad, a este nacimiento de Jesús, donde descubrimos que José enfrentó una decisión difícil al descubrir que María estaba embarazada. Por tanto, vemos que esa acción reveló varias cualidades en él. Tuvo principios que eran inflexibles, tuvo una discreción y una sensibilidad también especial, y sobre todo una disponibilidad ante Dios. Y también reconocemos en él la autodisciplina. El Evangelio nos cuenta que el ángel del Señor le habla a él en sueños, ¿no? El Dios con nosotros que había anunciado este profeta Isaías viene a nosotros con la fragilidad
de que sepamos responder adecuadamente ante las posibilidades que Él nos habla y Él nos abre permanentemente en nuestra vida. En nuestra vida, insisto. Ahora, ¿cuál es y cómo es nuestra vida? Y si podemos hacer un momento, imaginarnos qué clase de vida habría tenido Jesús si José no hubiera obedecido las instrucciones que le dio el ángel. Todos le reconocían ese título de rabino, que quiere decir gran maestro. Pero sabemos que José obedeció al Señor, que también serenó su ánimo y adoptó a Jesús y le dio un lugar lleno de aceptación, lleno de amor y honor, como un hijo legítimo. Jesús ya entró en nuestra vida, supongo en la mayoría de los que estamos aquí. Pero si no es el caso, que todavía este Jesús no ha llegado a tu corazón, hoy es día de salvación. Hoy es día de reordenar tu vida y darle la prioridad a Jesús, tanto si lo tienes, a Jesús, como si no lo tienes. Si no lo tienes, recíbelo. Si lo tienes, reordena tu vida para darle la prioridad a tu Jesús. Hoy Él nos invita a todos los cristianos, nos invita a la Iglesia a seguir siendo luces en medio de la oscuridad, porque esa luz de Jesús a través nuestro debe alumbrar nuestro entorno y debe alumbrar la humanidad entera. Insisto, si no tienes a Cristo hoy, puedes recibirlo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados y dejando que Él entre en tu vida. Eso sí, pidiéndole perdón. Quiera Dios que así sea, para unos y para otros. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu mensaje. Te damos muchas gracias por la venida de Jesús a este mundo, que ahora está en nuestro corazón. Te damos gracias, oh Señor, por la salvación que hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que si hay alguien que escucha este mensaje y no tiene a Cristo en su vida, que tú le hables al corazón, pueda recibir al Señor Jesús como único y suficiente Salvador de su vida. Todo esto te lo pedimos, dándote gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.